Tenemos invitado en piso, ya estamos con el doctor Rafael Filisola, que nos acompaña aquí en estudios porque se está candidatando para el Senado. Así que buenas noches, antes que nada, Rafael, bienvenido. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo, con Fernanda, con Jorge, con todo el equipo. Gracias por acompañarnos esta noche. Contanos, por favor, de tu candidatura, Rafael. Y mira, bueno, la candidatura en realidad se da dentro de un proyecto más grande, que es el proyecto de la concertación. Ahí estamos muy comprometidos con algo que es muy necesario en Paraguay, que haya alternancia política. Si miramos la historia de los últimos 70 y tantos años, solamente 5 años hubo un gobierno de alternancia. Y debería ser normal en una democracia que haya alternancia. Eso es bueno y hace que el gobierno sea más eficiente, que haya mayor control, que haya mayor transparencia, que haya nuevas ideas. Y bueno, en ese contexto tenemos también una alianza de varios partidos, entre ellos el Partido Liberal, el Partido Democrático Progresista, el Partido Federalista. Y bueno, dentro de esa alianza voy a concurrir a las elecciones como candidato a senador. ¿Quién más está en la lista, en la lista de tu partido? Bueno, en la lista del partido está Tony Apuril, está la doctora Laura Duarte, está el ingeniero ambiental Rodrigo Musi, que tiene mucha experiencia, está el doctor Edgar Jiménez, que fue viceministro de Salud, sí. Está el doctor Elvio Segovia, que fue viceministro de Seguridad Interna cuando trabajó en mi equipo en el Ministerio del Interior, pero también fue concejal municipal varios años en Asunción. ¿Vos ya fuiste diputado? Yo fui 2 veces diputado. Elegido senador y renunciaste para ser ministro. Cuando Lugo me pidió que me encargue, cuando el presidente Lugo me pidió que me encargue del Ministerio del Interior, consideré que era lo más razonable renunciar al Congreso y de esa manera poder darle toda mi dedicación a ese ministerio que es muy complicado. ¿Y políticamente durante estos años estuvo activando en todo momento? Sí, estuve activando, claro. Lo que pasa es que hacer política y llevar una vida profesional al mismo tiempo es un poco complicado, así que no lógicamente con el mismo perfil que cuando estaba en la Cámara de Diputados o cuando estaba en el Ministerio, pero sí, estuve siguiendo. En primer lugar, este proceso de construcción de la concertación, sí. Seguí muy de cerca, participé muy de cerca desde el principio. Es decir, tuvimos las elecciones del 2018. Mis últimas elecciones fueron en el 2013, cuando la acompañé a Efraín como candidato a vicepresidente. Y en el 2018 estuve trabajando, por supuesto, y concluidas las elecciones del 2018 empezamos a trabajar en este proyecto de unidad que es sumamente importante para el 2023. Hablando de proyectos, doctor, ¿cuáles son los proyectos que tiene justamente para el Senado? También, ¿por qué la ciudadanía tendría que votar por Rafael Filisola para el Senado? Bueno, en el próximo gobierno, cuando hablo de gobierno hablo del Ejecutivo, pero para que el Ejecutivo funcione tiene que haber una buena sintonía con el Congreso. Es decir, no solamente necesitamos que haya alternancia en el Poder Ejecutivo, sino también necesitamos tener una posición importante en el Parlamento, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Yo ahí lo más importante que puedo aportar es mi experiencia de haber estado en el Congreso, mi experiencia de haber trabajado desde el Ejecutivo con el Congreso, porque en el Ministerio del Interior trabajábamos mucho con el Congreso. Y lo primero es que el Congreso tiene que ser un factor de gobernabilidad, un factor de estabilidad, y el Congreso no solamente tiene que generar su propia agenda, que por supuesto es importante, y yo tengo en mente varias prioridades que creo que son importantes, que hacen, qué sé yo, por ejemplo, para la gente en general, pero inclusive para los abogados. Es sumamente difícil hoy, en este momento, saber cuál es la ley vigente. Si yo te digo, por ejemplo, la legislación electoral, vos tenés que recurrir a un montón de leyes dispersas. Por ejemplo, la legislación de financiamiento político, que es algo que está en este momento muy presente. Para entender la legislación en materia de financiamiento político tenés que leer por lo menos 4 leyes, además del código. Y en otros países vos tenés digestos, tenés muy bien compilado, pero inclusive entras a internet, probá por ejemplo en Chile, probá por ejemplo en España, vas a entrar y pedís cualquier ley y tenés el texto con sus reformas. O sea, para cualquier ciudadano es sumamente fácil saber cuál es
la ley que está vigente. Pero en realidad, más allá de estas cuestiones que son muy técnicas, ¿verdad? Algo que falta en el Congreso, por ejemplo, que también es algo que no se discute mucho, por ejemplo, la carrera del funcionario parlamentario. Estoy hablando sobre todo de los funcionarios más calificados, que hay muchos, ¿verdad? No hay una carrera que privilegie eso, y eso hace que la calidad de la legislación muchas veces no sea la mejor. Pero realmente la agenda más importante, donde más tenemos que insistir, es la agenda económica y la agenda social, la agenda presupuestaria. Vamos a heredar una situación bastante crítica, serios problemas en lo más importante, en salud, en educación, en seguridad, un índice de pobreza muy importante, gente que perdió todo, muchos compatriotas que perdieron todo por la pandemia. Y sobre todo en un contexto donde el Estado paraguayo está altamente endeudado. Así que vamos a tener que trabajar mucho el tema social, vamos a tener que trabajar mucho el tema presupuestario. ¿Y el narco, doctor? Bueno, ese es un tema serio, y ahí... ¿Está infiltrado en el poder? Está altamente infiltrado en el poder. O sea, nosotros, a ver, no es una historia nueva, porque esto se remonta ya inclusive a la dictadura, los vínculos de la política con el narcotráfico, de la política... Digo, en esa época el dictador, los generales protegían las pistas clandestinas y protegían el narcotráfico, pero hoy yo creo que es mucho peor. Está muy inficionado el crimen organizado en general. Estamos hablando de contrabando, lavado de dinero, narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas, actividades sumamente peligrosas, y hay zonas que están tomadas. Hoy estábamos hablando en un chat, y algunos se asombraban de la situación de inseguridad en países como Honduras, México. Sin embargo, por ejemplo, en Pedro Juan, la tasa de homicidios de Pedro Juan es una de las más altas del mundo, por ejemplo. Y toda la tasa de homicidios, si tomamos Concepción, San Pedro, toda esa zona, es altísima. Perdón, hablando nomás haciendo un poco los temas clásicos, digamos, también vinculados a corrupción. Vos tenés un proceso en el Poder Judicial. ¿En qué estado estás? ¿Estás acusado? ¿Ya tienes juez el proceso? No, a mí me iniciaron varios procesos, muchos procesos. Después de una semana antes de las elecciones, cuando yo era candidato a vicepresidente. O sea, fue un proceso electoral. Y después siguieron los procesos. Ahora, realmente avanzaron dos de las denuncias, que entre paréntesis son hechos que fueron posteriores a mi paso por el Ministerio del Interior. O sea, los hechos que me atribuyeron ocurrieron ya después, cuando estaban otros ministros, pero no importa. En uno de los casos, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional lo actuado, porque la Fiscalía se basó en documentos que no eran auténticos. Es el caso de los helicópteros. O sea, todo el caso de la Fiscalía se montó en documentos falsos, es decir, documentos que nunca formaron parte del proceso licitatorio. Y otras irregularidades más que no vienen al caso. Y en el otro caso me sobreseyeron, y posteriormente la Fiscalía apeló, y bueno, está en apelación. ¿Es el de la comisaría que se dice? Es la comisaría, que también es un caso que, son obras que no concluyeron, pero las obras pararon después de que yo dejé el ministerio. O sea, son casos políticos, podríamos decir. Los dos casos son casos atribuidos políticos. A eso. ¿Instrumentados por quién? Y en ese momento el gobierno de Cartes, o sea, su gente fue, una de las denuncias hizo una de las denuncias hicieron los apoderados del Partido Colorado, una semana antes de las elecciones. Y la otra, es más, Cartes dijo, y está publicado, dijo que iba a seguir personalmente el caso. Pero bueno, después ya siguió la inercia propia de un poder judicial que no resuelve nada. Claro, mirando posterior a todo eso, y justamente ese tipo de causas que usted atribuye a algo político, después del incendio del TSJE, muchos dudan ahora también incluso hasta de la transparencia de las elecciones. ¿Cómo ve usted la posibilidad, o cómo ve ahora el escenario rumbo al 2023, lo que les espera a los candidatos políticos para el 18 de diciembre? Mira, el Paraguay tiene que llegar a grandes consensos, a grandes acuerdos. Nosotros tenemos que ser capaces de generar grandes acuerdos, y hay reformas que son urgentes. No terminé de redondear la idea del tema de cómo está inficionado el crimen organizado, pero
Hoy el crimen organizado no solamente está en el Ejecutivo, está también en el Congreso, está en la Judicatura, está en la Fiscalía, está en la Policía. Municipalidades. En todos lados. O sea, realmente el problema, vínculo, política, corrupción, crimen organizado es altísimo. Y para colmo, y ahí está un poco la credibilidad en las instituciones, y esto no lo digo yo, ¿verdad? Uno mira los índices, los indicadores internacionales. Por ejemplo, en materia de justicia, o Estado de Derecho, en materia de Estado de Derecho y justicia fundamentalmente, nosotros estamos muy cerca de países que no son democráticos como Venezuela, por ejemplo. O sea, ese es el nivel que nosotros tenemos. Y un poco eso pasa también con la credibilidad en el proceso electoral, ¿verdad? Que la justicia electoral tiene sus luces, tiene sus sombras, hay magistrados nuevos ahora que se suman, esperamos que puedan resolver esto, pero ciertamente hay también deficiencias. O sea, nosotros vamos a apostar desde la concertación, vamos a apostar muchísimo a hacer un control electoral que nos permita garantizar la fiabilidad de las elecciones. Obviamente no podemos confiar ciegamente en ninguna institución porque nuestras instituciones están muy golpeadas en general. Ahora, lo que se viene, pues nosotros tenemos que buscar solución, tenemos que encontrar soluciones y esas soluciones las vamos a encontrar por la vía del diálogo, por la vía del consenso. Vamos a encontrar legisladores, vamos a encontrar actores políticos que van a estar dispuestos de todos los partidos políticos, así como en diferentes partidos políticos hay corrupción y hay crimen organizado, vamos a encontrar también personas que tengan el compromiso de acompañar un proceso de depuración de las instituciones. Hay que depurar el Ministerio Público, no puede seguir funcionando, el Ministerio Público no puede seguir funcionando como una rama de un movimiento interno de un partido político. No pueden haber fiscales, jueces que votan en las internas partidarias y siguen activando y que le persiguen a los rivales. Tenemos que ir cerrando. Sí. La doctora Masi no se presenta de vuelta. No, ella tomó ya hace tiempo la decisión de no presentarse por una cuestión. Ella cree que se tiene que renovar el Congreso, bueno, y ella tiene ya varios ¿Algún periodos. último mensaje para los eventuales electores? Queríamos hacer un repaso por lo menos general de tu mirada política. Y lo más importante yo creo que es participar. Y acá recordar, ¿verdad?, que en las internas de la concertación, donde vamos a elegir candidatos a la presidencia, puede votar cualquiera. O sea, cualquier persona, sea independiente, sea de un partido que no es de la concertación, cualquiera que esté inscrito en el registro cívico permanente puede ir en diciembre a acompañarnos a elegir a los candidatos o candidatas que nos van a representar para las elecciones de abril. Así que una invitación a eso y bueno, miren las propuestas y voten y votar con un sentido crítico. Gracias, Rafael. No, gracias a ustedes el espacio. Seguimos charlando oportunamente. Bueno, ahí estábamos entonces con Rafael Filisola hablando un poquitito de su candidatura, recordando un poco lo que se viene también el 18 de diciembre con estas elecciones a las que también le estamos mirando cómo va a continuar el tema de la justicia electoral, porque necesitamos las urnas y necesitamos también que se pueda tener un conteo rápido en esas elecciones. Así que atentos a eso, nosotros continuamos con información.